Buenos días, hermanos. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. Cuando se trata del trabajo, podremos adoptar la siguiente lista de cosas por hacer. Ser respetuosos con los compañeros, no usar un lenguaje inapropiado, no chismear, tomar decisiones basadas en valores bíblicos y hablar de la fe en Cristo si es posible. Aunque fácilmente esta lista podría ser mucho más larga, es una guía útil que nos ayuda a mostrarnos como seguidores de Cristo, basados en los conceptos bíblicos. Pero aquí corremos un riesgo. Una lista como esta puede representar un peligro para los cristianos, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar, o lo que consideramos muy trágico, en la congregación misma. Es el peligro del legalismo, de hacer de la vida cristiana un conjunto de reglas, en lugar de una respuesta libre a la gracia de Dios en Cristo. Además, comúnmente, los que tomamos la vida cristiana de una forma legalista, tenemos la tendencia de agregar cosas que no son esenciales y tal vez ni siquiera correctas. Esto nos lleva a ciertas interrogantes. ¿Cómo vivimos lo que creemos en Jesucristo? Si la vida cristiana comienza cuando ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador y Señor, ¿cómo expresamos esta fe en nuestra vida diaria? Para muchos de nosotros, la contestación a estas preguntas se basa en hacer que nuestro comportamiento coincida con ciertas reglas básicas. Hermanos, les invito a que en algún momento nos tomemos el tiempo de leer la carta a los Gálatas en su totalidad, ya que en esta epístola, de acuerdo con las interpretaciones, podríamos encontrar la verdadera respuesta a estas preguntas. En esta iglesia, en una reacción a la predicación de Pablo, del apóstol Pablo, los Gálatas habían puesto su fe en Cristo y comenzaron a vivir como cristianos. Pero en un momento, los Gálatas fueron influenciados por personas externas que decían ser cristianos e insistían que la vida cristiana demandaba cumplir la ley de Moisés. ¿Cómo lo interpretaban los pensamientos de la época? Eran identificados como judaizantes. Estaban incitando a los Gálatas a vivir como judíos. Este fue el motivo principal por lo que fue escrita esta carta. En su respuesta a los Gálatas y a los judaizantes, lo que lo estaban corrompiendo, Pablo hace énfasis en la libertad que tenemos en Cristo. Después de presentarse, Pablo saluda a los Gálatas mostrando a Cristo como el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo, introduce el tema de la libertad, que es fundamental en la carta a los Gálatas y para nuestra vida como creyentes en Jesús. Por este motivo, usaremos de apoyo para este mensaje lo que consideramos es el punto central de esta carta: la libertad. Leamos juntos Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. 3 puntos sobresalientes de esta epístola. En primer lugar, entender la vida en Cristo. Entender la vida en Cristo. Pablo inicia identificando el problema entre los Gálatas. Decidieron seguir un evangelio diferente, que este evangelio le manda a los gentiles a vivir como judíos, como antes, para mostrar que este evangelio en realidad no es un evangelio en absoluto. Es decir, esto no son buenas noticias. Para defender esto, Pablo presenta varios argumentos
incluyendo su autobiografía, el recibimiento del Espíritu por medio de la fe, la descendencia de Abraham por medio de la fe, la analogía de los esclavos y los hijos, y la alegoría de la mujer esclava y la mujer libre. En varios puntos de su explicación de la vida cristiana, Pablo usa el lenguaje y las imágenes de la servidumbre, o sea, de la esclavitud, para fortalecer su perspectiva de la vida en Cristo. Por medio de su fe en Cristo, los gálatas han sido liberados de la esclavitud, que significa principalmente, esclavitud significa principalmente la ausencia de libertad. Él dice, ya no eres siervo, sino hijo. Su deseo de cumplir la ley de Moisés en vez de depender de su fe es un volver sin sentido al cautiverio de la esclavitud. Incluso el Antiguo Testamento, cuando se entiende correctamente, exalta la libertad por encima de la esclavitud, a la misma ley. Entonces vemos que Pablo usa imágenes de la esclavitud para ilustrar un concepto espiritual acerca del legalismo religioso. En segundo lugar, debemos saber reconocer cómo se debe vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Un punto sobresaliente de esta carta, el cual presenta un llamado enérgico a la libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, como dice el versículo en el cual estamos apoyados. Esto no significa que los cristianos deben hacer todo lo que se les antoje, compensar sus propios deseos pecaminosos y dejar de lado a los que están a su alrededor. Por el contrario, Pablo explica que nos habla así porque hemos sido llamados a ser libres, pero que no debemos valernos de esa libertad para dar rienda suelta a nuestras pasiones, más bien a servirnos unos a otros con amor. En Cristo, los cristianos somos libres de la esclavitud de este mundo y su poder, lo que incluye la ley de Moisés o Antiguo Testamento. Sin embargo, en esta libertad debemos elegir por amor servirnos los unos a los otros con humildad. Tal esclavitud no es estar en cautiverio, sino ejercer de una forma extraña la verdadera libertad en Cristo. Esto nos lleva a un tercer y último punto. Vivir en el Espíritu. El Espíritu de Dios que recibimos los cristianos cuando creemos en las buenas nuevas de Cristo nos ayuda a vivir nuestra fe todos los días. Los que andan por el Espíritu rechazan y están a salvo del deseo de la carne, que incluye la inmoralidad, la impureza, la idolatría y una extensa lista de actitudes pecaminosas. Algunas partes de esta lista nos recuerdan en gran manera la vida que en muchos lugares donde nos movemos, ya sea trabajo, escuela, facultad, como ejemplo los pleitos, los celos, los enojos, incluso las prácticas aparentemente religiosas, tales como la idolatría y la brujería. Se nos muestra que se manifiestan en formas reales en nuestro diario vivir. Si somos llamados a vivir en el Espíritu, somos llamados a vivir en el Espíritu, en todas partes. Pablo nos advierte específicamente que no debemos usar la libertad como un pretexto para la carne. En cambio nos reclama, sírvanse unos a otros con amor. El Espíritu de Dios no es solo un restaurador divino que nos evita problemas. El Espíritu que trabaja en los creyentes produce nuevas actitudes, nuevas acciones. Por ejemplo,
En la agricultura, la fruta es el resultado delicioso del crecimiento y cultivo a largo plazo. La metáfora que se usa en esta epístola, fruto del Espíritu, indica que a Dios le interesa la clase de persona en la que nos estamos convirtiendo. No solamente lo que estamos haciendo hoy. Debemos cultivar el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio durante toda la vida. No hay razón para creer que este fruto está diseñado solamente para las relaciones entre cristianos, en nuestras congregaciones y familias. Muy por el contrario, así como debemos ser guiados por el Espíritu en todas las áreas de la vida, también debemos demostrar el fruto del Espíritu en cualquier lugar en donde estemos. Llegando al final de esta carta, Pablo usa la analogía de la siembra y la cosecha para animar a los gálatas a enfocarse en la vida del Espíritu en vez de la carne. Sembrar en el Espíritu requiere un esfuerzo con propósito. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Los cristianos debemos trabajar por el bien común y además cuidar a los demás creyentes. Es seguro que si nuestra responsabilidad es hacerle bien a los demás, en sus reflexiones finales, Pablo les recuerda a los gálatas que el centro del Evangelio es la cruz de Cristo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, dice, de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo dice en el capítulo 6, versículo 14. Buscando una conclusión, el autor hace eco de lo que había dicho antes en la carta. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La fe en Cristo o entender la vida en Cristo no se trata solamente de creer ciertos hechos acerca de su vida, su muerte, resurrección, sino también morir con Él para que pueda vivir en nosotros. Esta realidad de vivir en Cristo no desaparece cuando entramos a cualquier lugar en donde nos toque estar, nuestro trabajo, cuando andamos de compra, cuando andamos divirtiéndonos, etc. En cambio, nos exhorta y nos enseña a ejercer poder para vivir para Cristo, en el poder del Espíritu, cuando se ejercita vivir en el Espíritu, en todo momento y en todo lugar, y de a poco ir desarrollando este tan preciado fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. La vida cristiana se basa en la fe. Pero la fe no es estar de acuerdo de forma pasiva con la verdad del Evangelio. Más bien es la experiencia diaria del cristiano de vivir el Evangelio. La epístola da una exhortación de practicar el bien y ayudarse unos a otros practicando la ley del amor, descartando toda hipocresía religiosa y haciendo una exaltación final a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias.